Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar en esta clase del manejo inicial del paciente obeso. Eh, este grupo de pacientes es usualmente bastante visto en la práctica diaria nuestra y suelen ser desafíos anestesiológicos que tenemos que sobrellevar. Vamos a empezar a ver un poco cómo es el manejo inicial de estos pacientes y la evaluación preanestésica. Ya conocemos todos el famoso cuadro de IMC y la clasificación por Body Mass Index, que encontramos las personas con peso normal, acá igual falta bajo peso, o de nutrición, está exceso de peso, sobrepeso y obesidad grado 1, 2 o 3, severa o mórbida. Como concepto general, el sobrepeso y la obesidad no tienen mayor riesgo que los pacientes sanos, excepto para TBP, que eso se vio evidenciado en estudios de cohortes, pero si los pacientes tienen síndrome metabólico, ya hay un riesgo aumentado de complicaciones. Obviamente que la obesidad grado 2 y 3 tienen mayor riesgo de complicaciones, tanto pulmonares como cardiovasculares posoperatorias. Lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes es intentar buscar comorbilidades que suelen estar asociadas a esta patología, ¿sí? La primera entidad que vamos a ver es el SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es muy frecuente en obesidad grado 3 y que lo que se caracteriza es una desensibilización del centro respiratorio ante hipercapnia por trastorno del sueño. Lo que correspondería hacer es a todo paciente obeso hacer un screening de esta patología con un breve cuestionario que es el Stop Bang, que ya lo hemos visto en clase anterior de respiratorio, que consta de una serie de preguntas donde nosotros intentamos constatar si el paciente es roncador, ¿sí? Y sobre todo si ronca fuerte, o sea que se lo escucha de a lo lejos. Si el paciente está cansado durante el día, como consecuencia seguramente de la falta de sueño nocturno por las apneas que genera y los microdespertares. Si alguien puede evidenciar y certificar una apnea nocturna que tenga el paciente, si el paciente tiene presión arterial alta o si está tratado por hipertensión, si el Body Mass Index es más de 35, si tiene una edad mayor de 50 o si tiene circunferencia del cuello más de 40 o si es hombre. Si este cuestionario llega a ser positivo y podemos pesquisar que el paciente podría ya tener un SAOS, hay que empezar a buscar comorbilidades también asociadas, como el famoso síndrome de Pickwick, donde también como comorbilidad podemos encontrar la hipertensión, la enfermedad coronaria, la hipertensión pulmonar, arritmias o la diabetes tipo 2. Sería importante solicitar un pesquisaje de bicarbonato en sangre, que eso elevaría la tasa de especificidad para ver si el paciente tiene SAOS. Y considerar el uso de CPAP según tenga indicación. La idea de esta clase no es charlar sobre cómo es la fisiopatología y la enfermedad del SAOS, ni cómo es el tratamiento con CPAP, pero solo vamos a comentar que los pacientes con SAOS se benefician con presión positiva, con soporte de presión positiva, de CPAP o BiPAP en su vida cotidiana o para dormir, y las indicaciones que suele tener es a través de un índice que se hace en un estudio de sueño que tiene que durar al menos 2 horas, y en ese estudio si se constatan al menos 15 apneas o episodios de apneas, ya tiene la indicación, o si tiene menos de 15 apneas, pero tiene algunas comorbilidad asociada, como que sea hipertenso, que tenga diabetes o que tenga trastornos de cansancio diurnos por la falta de sueño. Todos esos son indicadores CPAP que mejoran muchísimo este tipo de pacientes. Otra comorbilidad para buscar es la hipertensión, que si está mal controlada, tiene mayor labilidad intraoperatoria y de complicaciones cardiovasculares, enfermedad cardiovascular como fibrilación auricular y enfermedad cerebrovascular o coronaria. También pesquisar la diabetes, ¿sí?
se solicitaría hemoglobina glicosilada en los pacientes obesos, sobre todo si van a cirugía bariátrica, para intentar que tengan unos niveles menor de 6,5 o 7 para ingresar a cirugía, o si tienen mal control, los pacientes se les suele pedir para cirugías bariátricas que tengan 7,5. Síndrome metabólico es un poco lo que venimos diciendo, como diabetes o enfermedad, diabetes con enfermedad cardiovascular asociada, como obesidad abdominal, dislipidemias, hipertensión, resistencia a la insulina. Enfermedad renal crónica, otra comorbilidad, generalmente la obesidad grado 2 y 3 tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica, pero se suele hacer screening si hay enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes o más de 65 años, que ya la pesquisa de enfermedad renal crónica va apuntada a las comorbilidades asociadas y no tanto así únicamente es obeso. Y después el gran paradigma de los pacientes obesos es el correcto abordaje y evaluación de la vía aérea. Como pregunta a todo paciente muy importante a pesquisar es si ya fue intubado en un procedimiento quirúrgico otra vez. Si ya fue intubado nos da cierto tipo de tranquilidad porque hubo un abordaje exitoso de la vía aérea. Estos pacientes desaturan de forma mucho más rápida, ya lo hemos visto en la clase de respiratorio y también en fisiología. Estos pacientes, al tener una gran compresión tanto abdominal como torácica, generan atelectasia mucho más rápidos en apnea, al perder sobre todo el tono de los músculos del tórax y todos los músculos de alrededor. Y las preoxigenaciones, que tal vez duran mucho más tiempo en un paciente sano normal, en un paciente obeso las preoxigenaciones duran muy poco tiempo, por lo cual hay que intentar siempre tener bien un esquema de planificación de la vía aérea para su abordaje, un plan A, un plan B, un plan C, y si un plan no funciona, saltar rápidamente al siguiente plan, pero ya tenerlo pensado de antemano y no pensarlo en el momento que los segundos apremian. La obesidad, el aumento de la circunferencia del cuello y la macroglossia son todos posibles aspectos a tener en cuenta por una vía aérea dificultosa, justamente por eso habría que planificarlo. La intubación dificultosa en los pacientes obesos no está bien claro si posicionando y alineando los ejes hay mayor riesgo que la población general o es lo mismo. Generalmente los pacientes obesos el principal problema que tienen es una mayor complejidad para la ventilación. Por lo cual, por todos estos aspectos, en una cirugía programada, tal vez lo mejor a la hora de planificar estos pacientes, si ya podemos prever una intubación dificultosa, es realizar una intubación vigil. Acá le dejo un cuadro, un esquema, una foto donde pueden ver cómo es la anatomía de los pacientes obesos cuando están acostados y cómo cambia si intentamos alinear los ejes, que es uno de los conceptos que quiero intentar transmitirles hoy, para que todos se lleven e intenten todos empezar a implementar esta modalidad. Fíjense que la distancia del esternón al mentón cambia en una posición y en otra. Como predictor de vía aérea está descrito que como único predictor de vía aérea dificultosa, aislado y único, la distancia entre el esternón y el mentón es la más fidedigna, ¿sí? Así que si tienen que usar al menos un solo predictor, yo creo que consideraríamos en mejorar ese. Acá vemos un paciente donde podemos ver que con una sola almohada y acostado, claramente a simple vista es una vía aérea dificultosa. La paciente pesaba alrededor de 130 kilos y medía 1,55 alrededor. Ahora, si nosotros intentamos intubar a esta paciente, lo más probable es que el mango del laringoscopio, si es que no tenemos los mangos cortos, nos choque contra el tórax del paciente e incluso eso nos dificulte también para intubar. Eso es otra vista.
Ahora, si nosotros le agregamos 2 almohadas y un rodillo en la espalda para generar la posición de rampa, fíjense cómo cambia la disposición del cuello, la cabeza, con respecto al tórax y la elevación del mentón. Fíjense la diferencia entre uno, sin usar ningún tipo de rampa ni resaltos en los pacientes obesos, a cómo como que se libera, entre comillas, la vía aérea. Y acá le dejo el video donde se intuba, que terminó siendo un Cormac 1 para intubar de forma muy sencilla. Entonces, como conclusiones de los pacientes obesos, a todos los obesos grado 1, 2 y 3, ¿sí? Deberíamos medir la hipertensión o pesquisar sobre la hipertensión, o si ya son hipertensos, obviamente estén bien controlados, pero eso es algo lógico del manejo de un paciente hipertenso. Pesquisar la hemoglobina glicosilada y hacer screening de SAOS a todos. Ahora, si el paciente obeso, tiene SAOS, a esos pacientes que ya tienen un factor de riesgo, puede ser una enfermedad concomitante, hay que medirle, pesquisar hipertensión, hemoglobina glicosilada. Al tener SAOS, tal vez habría que considerar medir un bicarbonato en sangre que aumenta la especificidad para ver la gravedad del cuadro y el estado ácido-base. Y el electrocardiograma y el ecocardio en estos pacientes se solicitan si hay una comorbilidad agregada o si la cirugía es compleja. Si es una cirugía ambulatoria o una cirugía menor, tal vez no estaría indicado. Eso al menos es lo que dicen las guías. Si el paciente tiene un body mass index de más de 40 con factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, tabaquismo, hipertensión o dislipemia, ahí ya está incluido pedir electrocardiograma con radiografía de tórax. Pacientes con SAOS que utiliza CPAP o BiPAP, es importantísimo que esos pacientes lo utilicen tanto preoperatorio como posoperatorio, ¿sí? Que lo sigan manteniendo el día quirúrgico. Y es importantísimo la utilización de CPAP y cambió más o menos el paradigma de este tipo de pacientes porque utilizarlo durante 6 semanas de forma correcta disminuye el tamaño de la lengua, la macroglosia que suelen tener estos pacientes, aumenta el volumen de espacio faríngeo y claramente hasta puede llegar a disminuir las comorbilidades asociadas que tengan por el SAOS. Y es importantísimo que todos estos pacientes tal vez se vayan del quirófano con CPAP a una sala tal vez de recuperación intermedia, donde continúan con su CPAP, porque si no las tasas de saturación pueden llegar a ser altísimas postquirúrgicas. Así que bueno, eso es todo. Eso fue un pantallazo de lo que es el abordaje de los pacientes obesos y espero que les haya gustado. Damos cierre a esta clase número 2. Nos vemos más adelante.